doctora Sabina Aguilera. Ella es etnóloga, es una etnóloga mexicana que ha trabajado por más de 20 años entre los Rarámuri de Chihuahua, del norte de México, particularmente de Chihuahua. Sus intereses de investigación giran alrededor de los textiles, la iconografía, la cosmovisión, la tradición oral, las percepciones del paisaje y las plantas. Recientemente también se está enfocando en cómo establecer puentes entre diferentes formas de pensamiento. Bueno, pues es la verdad un gusto y un privilegio poder oír a Sabina, quien nos va a hablar sobre la serpiente en los textiles Rarámuri. Así que pues a disfrutar. Gracias. Y tienes la palabra, Sabina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto también para mí estar aquí y pues antes que nada quería felicitar a Fidel y a Diego. Me pareció una presentación súper interesante y bueno, ojalá que pues podamos dialogar más después con todas nuestras presentaciones. Bueno, pues ay, esto no avanza, no sé por qué. Ok, yo quería empezar mi presentación el día de hoy con, aunque se titula La serpiente en los textiles Rarámuri, con la idea de la tierra y el gran tejido. Y bueno, esto tiene que ver con la forma en la que inició de alguna forma como las ideas, no sé, de esta relación de los textiles con el momento de la creación, etcétera. Y bueno, también se me olvidó al principio, quería agradecer también a Mónica y quería agradecer también a Sofía y quería agradecer también a los Rarámuri con los que trabajé, porque bueno, sin ellos obviamente esto sería imposible, porque pues sí trabajamos de manera muy conjunta. Y bueno, por ejemplo, este primer eh, relato que me contó María Luisa Chacarito, con quien trabajé bastante tiempo, quien me enseñó a tejer. Bueno, ella me explica que bueno, la tierra se formó con un tejido que ya había sobre el agua, pero estaba muy chiquito y este tejido, bueno, para hacer este tejido más grande, empezaron a tejer de las orillas y fue así que se hizo la tierra. Y bueno, esto un poco ya tenía yo unas ideas antes, pero bueno, a lo largo de mi investigación, o sea, esto ya hace muchos años atrás, pues era también evidente la metáfora del tejido en el pensamiento mesoamericano y más allá de Mesoamérica, ¿no? O sea, no está restringido a Mesoamérica para nada. Pero bueno, donde el aspecto de tiempo y espacio, o decir, por ejemplo, el momento en el cual la Tierra se estiró, referirse a este momento de la creación con esta idea de estirar o de un cosmos compuesto por hilos o capas o niveles, la idea del orden cósmico y esta capacidad vía estos hilos o estas capas o sea, esta capacidad de estar conectados o de comunicar y de los caminos también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo esto, pues era claro, y bueno, y de muchas otras cosas que ahorita no voy a mencionar, pero era claro que el textil pues no es un simple objeto utilitario, como ya se mencionó, o decorativo, sino que es algo mucho más que esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta fotografía vemos una cobija muy especial de una región que, bueno, ha sido poco estudiada eh, con los cimarrones en Chihuahua. Y bueno, esta cobija es parte de una colección que ahora está en el Smithsonian Institution, en el Museo de Historia Natural. Y fue
recolectada por Eugene Boudreau en 1980 y tantos por ahí. Y bueno, él hace un poquito de referencia a las piezas que recopiló y en algún momento sí habla sobre esta idea de la cobija y la creación del mundo, etcétera, ¿no? Y en la foto que vemos a un lado, que fue tomada por Lumholtz, el explorador noruego, que hizo una etnografía excelente, a la cual pues creo que todos los que estudiamos en esta región y en el noroeste mexicano, occidente mexicano, seguimos refiriéndonos a su etnografía. Y además, pues que hay una colección impresionante en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Y bueno, esta fotografía la puse porque, bueno, Marco nos podrá decir un poco más sobre eso, aclararlo un poco más, pero bueno, hasta donde yo sé, no sé si se sigue haciendo exactamente igual, pero la idea de poner una cobija en el patio ritual, como esta idea de la cobija como una micro representación del cosmos, bueno, o sea, otra punto más como para decir, bueno, los textiles no son nada más telas, ¿no? Y bueno, en el contexto Rarámuri, el tejido y la creación, pues digamos que paso a pasito fue más claro para mí. Primero vi el análisis iconográfico de las fajas, del cual voy a hablar un poco. Posteriormente el proceso tecnológico en el cual, bueno, aprendí a tejer con María Luisa y bueno, fue un poco más claro porque es algo bastante complejo y que bueno, que no se trata nada más de un acto para producir un textil, sino que tiene otras connotaciones importantes y no nada más entre los rarámuri, o sea, se puede hacer un trabajo comparativo interesante. Y viendo también las coreografías dancísticas en relación a la iconografía textil, junto con las historias, pues me daban las pautas como para seguir este camino, ¿no? Con este tema. Y bueno, al principio en mi trabajo con una familia, hace muchos años ya, mi idea de empezar a ver las figuras de las fajas junto con ellos era porque, bueno, yo no podía decir esta figura si la separo, ¿no? Como fue un trabajo un poco como de deconstrucción de las fajas. Y bueno, y ellos me iban diciendo los nombres en rarámuri y explicar un poco y así. Y por ejemplo, la espiral es uno de los elementos que tenía como una importancia, bueno, todos, no es que uno más que otro, ¿no? Pero la quiero resaltar porque tiene que ver con el tema de la serpiente del día de hoy. Y bueno, ellos decían es de las figuras más antiguas, tiene que ver con la vida porque es el agua, es el aliento vital o el alma, ¿no? O incluso en otras conversaciones donde no hablábamos sobre textiles, sino en conversaciones triviales sobre el alma, el movimiento de la mano al referirse al alma era como una espiral, ¿no? O sea, y bueno, puse esta otra imagen de Tlazolteotl-Ixcuina porque pues desde épocas prehispánicas, bueno, esto es un códice, pero desde épocas prehispánicas sabemos que las deidades creadoras tenían en sus tocados en el pelo eh, las herramientas para tejer, ¿no? Esto nada más es un ejemplo de varios que podría hacer referencia. Y bueno, otro ejemplo, en mi trabajo retomé un poco el trabajo de Neira Alvarado, que trabajó con los mexicaneros de Durango. Y bueno, ella se refiere a un ritual cuando se instauró la era del hombre y el movimiento del mundo. Y estas evoluciones que recuerdan la forma en la que las divinidades subieron al cielo, separando el espacio humano del de los ancestros en el primer costumbre. Los movimientos del baile alrededor del fuego hacen que el cielo y la tierra se separen. Y bueno, esto pues me hacía mucha resonancia, sobre todo porque el verbo malina que utilizan los mexicaneros refería a torcer la cuerda, al hilado.
Y bueno, el Malinali, la planta prehispánica, que bueno, aquí encontré una referencia en el Códice de la Cruz Valdiana, pues se refieren a esta planta como zacate o cola de zorro ahora. Y bueno, en otras referencias, incluso bueno, en los códices se habla de sus propiedades curativas y además como materia prima para las cuerdas o techos. Y lo que a mí me llamó la atención fue que también es un emblema de las deidades de la tierra, que metafóricamente es el pelo y piel de la tierra. Entonces, bueno, a mí, María Luisa, bueno, voy a regresar a eso en un momento. Otra de las historias, para seguir con este hilo conductor que me contó Valentín Catalín, otro tejedor excelente también con quien primero comencé mi trabajo, decía que antes de que hubiera gente había mar, pero se secó. Se quedó el agua abajo y adentro de los cerros. El cerro tiene piel o tierra y huesos igual que nosotros. El agua que andaba antes por estos lugares, como se secó, lo único que quedó fueron los huesos, o sea, los cerros, como refiriéndose al paisaje que estábamos viendo en ese momento que me lo estaba platicando. Entonces, bueno, esta idea de que el agua estaba al principio de todos los tiempos, pues eso aparece por todos lados, no es exclusivo tampoco de esta región, o sea, por ejemplo, en la zona maya, los chortís explican que antes no había montañas en el mundo porque el mundo estaba estirado sobre el agua. O sea, hay como plataforma o superficie acuosa, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea de esta superficie acuosa me hizo pensar también en referirme o utilizar la explicación de otros objetos como es el llamado ojo de Dios, que bueno, supongo que todos conocen estos dos palos que se cruzan y del centro, comenzando del centro, se va atando el hilo de tal forma que al final se obtiene un rombo. Y bueno, aparentemente, y Marco, tú podrás quizá corroborarlo, no se usa en el ritual más entre los rarámuri, pero bueno, a mí sí me comentaron, o sea, bueno, se usaba y en la cruz se colgaba o se colgaba de los árboles, también alguna vez me comentaron. Y en el trabajo de Carl Lumholtz, en la etnografía de Carl Lumholtz, sí habla sobre estos objetos que se colgaban en las cruces del patio ritual y tenían propiedades curativas. Aunque también podrían representar un tipo de petición o de rezo, ¿no? Y aquí a un lado, este objeto al centro es un Nierica wixárika. Esta fotografía fue tomada por Olivia Kindle, que hizo un trabajo muy interesante sobre la jícara huichola o wixárika. Y bueno, este objeto, el Nierica, puede variar, puede ser un círculo, puede ser un rombo, puede ser un cuadrado, puede ser diferentes tipos de figuras como flores, estrellas, el hikuri también, y se caracteriza por tener un agujero al centro. Y se refiere al centro, o sea, ya sea, puede ser el centro de la comunidad, puede ser el centro de una parte del cuerpo, puede ser el centro del mundo, ¿no? Y bueno, Olivia Kindle en su trabajo se refiere, bueno, la voy a citar, dice, la superficie terrestre se describe como una gigantesca plataforma cuadrada o romboidal que flota sobre el agua, cuyo movimiento giratorio es producido por las revoluciones del Sol. Y bueno, o sea, a mí me hizo todo eso como mucho, como me resonó mucho con lo que me estaban platicando, con la misma idea de hilar, por ejemplo, o sea, en este acto, en este proceso tecnológico de crear, técnico de crear el textil y en la iconografía
en sí, ¿no? Las figuras de al lado son otro tipo de nérica o escudos del sol también, y la de arriba es un pueblo, o sea, de los grupos pueblo, es Hopi, que también refiere al escudo del sol o espejos, ¿no? Ahorita, bueno, la relación entre espejo de agua y plataforma acuosa también es clara. Pero volviendo a esta idea del rombo y a las fajas, que bueno, o sea, fue de ahí que surgió todo esto, yo propuse que el rombo, o sea, a partir de las explicaciones que me dieron, que me explicaron ese, puede ser el ojo o las cruces o flores, corresponde con la idea del centro, porque siempre en las fajas, a la hora de como deshacerlas, como mencioné, el rombo siempre quedaba de alguna forma en el centro, y además este pequeño rombo al centro, que era como el centro del centro, o sea, de alguna forma podría decirse que es el axis mundi o el portal donde cruzan los diferentes, las fuerzas opuestas, digamos, ¿no? Del cosmos. Y bueno, hay mucho más que se podría decir sobre el rombo, pero como por ejemplo esta referencia al espejo o al ojo como elemento de visión para los curanderos, ¿no? Eh, y bueno, María Luisa me comentó que hay un lugar en el centro del mundo que no se puede entrar y no sabe dónde está, pero el mundo está aquí mal la ficha, la lámina, debería decir con los pisitos, o sea, el mundo está entendido eh, como en diferentes niveles, y entre cada piso hay estos como postes, y bueno, alrededor está la serpiente rodeando en la plataforma, digamos, central o en la superficie donde estamos parados nosotros. Y bueno, adentro de este círculo hay agua, o sea, donde está la serpiente, ¿no? Y bueno, y se refieren también a este lugar, a veces habla había una cueva en este lugar y ahí había esta serpiente, o dicen que había esas serpientes, y pues no nos atrevíamos a entrar, así como algo a lo que hay que temer un poco, ¿no? Bueno, y volviendo a esta idea ay, de la tierra tejida, eh, y la idea del Malinali, que mencioné anteriormente, eh, surge esta idea de la superficie terrestre como una piel, porque, bueno, como dice aquí este relato, o sea, es una forma de utilizar lo poco que había para poder hacerlo más grande, que no fuera agua, y expanderlo y ponerle arriba lodo. Y en otras ocasiones María Luisa Chacarito me explicó que sí, que era como este zacate, este como tejido inicial, ¿no? de la superficie terrestre. Y bueno, me pareció súper interesante que hubiera esta referencia a la piel, porque ya desde el principio me habían dicho muchas veces que cierto tipo de fajas, o sea, con cierto tipo de elementos gráficos, remitan a la piel de la serpiente. Bueno, antes de continuar con la serpiente, quiero hacer rápido, bueno, aquí digamos que se sintetiza un poco lo que estaba diciendo yo entre paisaje, serpiente, faja, ¿no? Que creo que se ve un poco clara la idea. Y bueno, antes de seguir, quisiera referirme a la araña y a su tela, a su capacidad de crear esta tela, porque bueno, en una ocasión, y esto no lo he leído en otras etnografías Rarámuri, no sé, por eso me sorprendió tanto, María Luisa me comentó que eh, pues que se trata de una araña específica, o sea, no es como la araña, sino tiene un nombre, un color, y bueno, ella cuenta que, bueno, que le contaron que aprendieron a tejer viéndola tejer y haciendo su red, y, y bueno, que de ahí tomaban los dibujos que se tejen, y que, bueno, es muy respetada y hay que cuidarla.
Y bueno, aquí es interesante y un poco en diálogo con la ponencia anterior. A mí me habían contado o sea, anteriormente a este relato que los dibujos los habían sacado del diablo, porque el diablo tenía en su cuerpo todos los dibujos, todas las cosas del mundo estaban en su cuerpo y entonces de ahí sacaron los dibujos, ¿no? Bueno, es interesante. Y bueno, entonces estoy oyendo un eco por ahí, pero bueno. La creación de la Tierra a partir de la telaraña lo vemos, por ejemplo, en relatos Hopi, donde hablan de esta mujer araña que crea, del caos crea el orden, crea las 4 direcciones, crea las 4 estaciones, crea los 4 elementos del clima, donde se refieren al rayo, al trueno, a las nubes y al arco iris específicamente. Y los Pima de Arizona, o sea, un fragmento de un relato dice que el doctor Tierra hizo una araña gris a quien le ordenó que tejiera su telaraña alrededor del mundo. En particular, había que concentrarse en estas esquinas donde el cielo y la tierra todavía no estaban conectados, o sea, fungía como la que juntaba, ¿no? Estas dos niveles, digamos. Y bueno, entonces yo me preguntaba, pues, ¿qué tiene que ver la, la araña con la serpiente? Aquí vemos también en la lámina arriba unos, o sea, bueno, porque esto lo hice un poco más detalladamente y ahorita no voy a entrar en estos detalles, pero solo quería mencionar en épocas teotihuacanas, aquí vemos estos, son espejos y telarañas, porque ahí sí hay como una referencia a la araña y que sube con su hilo y baja, o sea, como con sus capacidades creadoras, pues, ¿no? Y aquí estas deidades creadoras también tomando esta araña, ¿no? Entonces, nada más como para destacar el papel de esta criatura. Eh, entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos, ¿no? Con la tierra, por ejemplo, con el agua, o sea, ambas la tienen, con la posibilidad de moverse de arriba a abajo, porque aunque la serpiente no tiene un hilo, se puede entender también como escalera y de hecho quería leer un pedacito de un relato ya aquí justamente sobre este Suahuaca que ya se mencionó anteriormente y donde, bueno, se los voy a leer porque me parece importante. Una vez un hombre estaba pescando cerca de Guaymas. Salió en una canoa cuando vio bajar a Suahuaca y matar a una serpiente de 7 cabezas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el pescador. Mato serpientes, dijo Suahuaca. ¿Dónde vives? Allá arriba. Llévame a tu casa, dijo el pescador. Muy bien, dijo Suahuaca. Puso la carne de serpiente en sus hombros y arriba puso al pescador. Cierra tus ojos, dijo Suahuaca. El hombre lo hizo y volaron al otro mundo. El pescador abrió los ojos y vio carne de serpiente por todas partes. Esa carne no le gustaba. También había escaleras por todas partes. La esposa de Suahuaca dijo, pruébala, la carne es deliciosa. Pero el hombre no podía comerla. Pero no había otra cosa que comer. Al fin la mujer dijo a Suahuaca, creo que este hombre morirá, no puede comer. No sé por qué lo trajiste aquí. Será mejor llevarlo abajo de nuevo, Miguel. Llévame de nuevo a la tierra, dijo el hombre. Está bien, llévate esta escalera de serpiente para que tu pueblo la vea. Así otros no querrán venir aquí. Cierra los ojos. Regresaron rápidamente. El pescador mostró a los yaquis la escalera de serpientes y todos tuvieron miedo. Esto es de Giddings, en un trabajo de María Eugenia Lavarría. Bueno, a mí me pareció como muy acertado. Y bueno, también esta capacidad de conectar, ¿no? De unir el cielo y la tierra y bueno, la serpiente vive en este plano central, digamos, y además es esta escalera, entonces como un tipo de conectora, ¿no? Entre los diferentes planos, por así decirlo.
Y bueno, con el tejido, ¿cuál es la relación? Pues yo propuse que la faja y su iconografía tenía que ver con, no necesariamente con una serpiente, sino con dos entrecruzadas que conllevaban la idea del flujo de la vida, ¿no? Y esta idea se puede extender de alguna forma a la noción del tejido en general, porque es como apunte aquí la representación del orden, la estructuración y regulación del cosmos. Y bueno, la piel de la tierra, que incluso en la idea de las cobijas podría también aplicar. Y bueno, quería nada más hacer una referencia a unos 3 relatos cortitos que me platicaron sobre la serpiente que rodea el mundo, un lugar donde hay agua y que a lo mejor algún día se va a inundar porque la serpiente que vive allí, bueno, es como amenazante, puede salir y los va a comer, ¿no? Como dice aquí, va a venir de allá de donde sale el agua. Y otro que dice, dicen que antes allí en el aguaje donde se junta el agua se juntaban muchas serpientes hasta hacer como una pila. Siempre las serpientes iban antes que el agua para taparla y luego un día soltarla y así se quedaba todo lleno de agua hasta batopilas. Y María Luisa me contó que adentro del cerro hay agua y hay una serpiente que no es muy grande y es brillante, brilla como un espejo en el sol. Cuando mueve mucho la cola se derrite y luego de ahí sale agua. O sea, me explicó como que se mete en la tierra y como que parece que se derrite y de pronto sale el agua. Y dicen que así es como se han hecho inundaciones o cuando viene mucha agua en los ríos sin que haya llovido. Eh, bueno, entonces, como vimos en el diagrama anterior, o sea, está esta serpiente que rodea el mundo y que vive en el agua. Y según otros relatos, como ya se mencionó aquí también, tiene que ver con los remolinos, no nada más con el agua y las inundaciones, con ojos de agua, con el arco iris y con la enfermedad. Y bueno, yo hasta ese momento me preguntaba, pero pues entonces es solo una serpiente acuática o hay una dualidad o qué, porque en la iconografía para mí era claro que había una oposición, había pues como había un efecto negativo positivo, digamos, ¿no? Entonces ay, propuse que había estas oposiciones complementarias, por así decirlo, eh, donde, bueno, se veía el arriba, abajo, la luz, la oscuridad, el morir, el nacer. Eh, y bueno, yo hablé un poco de caminos o escaleras que tienen que ver con el camino de la vida, que es algo tan presente en la plática con los Rarámuri. Y bueno, el recorrido diario del sol y el camino de los curanderos y las fuerzas que se encuentran y que se entrelazan como dos serpientes. Bueno, aquí es un pequeño ejemplo. Y aquí un poco, pues, de estas como categorías, eh, pues el análisis iconográfico en sí, ¿no? Bueno, y esto recuerda también un poco al árbol cósmico, ¿no? Al Tamuancha, donde está sosteniendo, separando y a través de estos postes corren estas dos fuerzas opuestas, ¿no? Y bueno, yo me seguía preguntando, pues, ¿cómo puedo entender las oposiciones en relación a la serpiente, ¿no? Y pues según lo que me platicaron y lo que pude entender e interpretar, al mismo tiempo que la serpiente es temido porque puede traer la enfermedad, la muerte, incluso la muerte del sol, donde hay varios relatos, o no sé si varios, pero por lo menos yo tengo ahí algunos, donde el sol está enfermo y es la serpiente la que lo está enfermando y es de hecho gracias al héroe de la historia que salva al sol con un textil o que se salva a sí mismo porque tiene un textil, una cobija que es lo que lo protege de la inundación. Eh, entonces, bueno, interesante esta relación.
pero al mismo tiempo que es temida, también la serpiente es, según podría interpretarse vía las coreografías dancísticas, en comparación con la iconografía y las historias, las lluvias benéficas, ¿no? Lumholt, citándolo otra vez de manera comparativa, porque esto es con los Wixárika, en su viaje con los Wixárika, dice, el mar rodea al mundo y es un tipo de monstruo serpiente. De hecho, es la serpiente más grande que devora todo, incluyendo al sol y a los seres humanos, a todo. Pero al mismo tiempo, al ser pura agua, o el agua más vasta, es la creadora de nubes, más importante y en tanto más benéfica para los huicholes. Esto lo puse aquí porque me pareció también muy interesante de Karl Tauber, donde menciona que en el pensamiento mesoamericano y en algunas culturas de lo que se llama el American Southwest, norte de México, o sea, dependiendo de las perspectivas, el agua es acarreada hacia el cielo por las deidades con jarras, por ejemplo, o sea que en realidad el origen es terrestre, ¿no? Y bueno, puede ser también exhalado como nubes llenas de agua, pero una vez más desde esta superficie acuosa pues no en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusión, la serpiente contiene la idea que evocan los mismos textiles, o sea, es la unión, la conexión de los planos vertical y horizontal, y es una unión que además permite la vida en la tierra, o sea, esta separación del cielo y la tierra, el paso de la oscuridad a la luz y viceversa, ¿no? Bueno, pues creo que esto es un poco una última síntesis, pues que se trata en realidad de nociones fundamentales, ¿no? Lo que mencioné de los caminos, las escaleras, los ojos, y estas categorías espaciotemporales tan complejas que refieren al centro y a este lugar donde confluyen las fuerzas, a los cíclicos, a lo cíclico. Bueno, un resumen de lo que he venido diciendo y pues me hubiera gustado también hacer referencia a los hilos, pero tuve muchos problemas, me quedé sin computadora y apenas si terminé unos minutos antes casi de las 11 de la mañana en México, entonces pues voy a dejar mi presentación hasta aquí, no sé además si ya me pasé de tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y ojalá que les haya parecido interesante. Gracias. Bueno, Sabina, muchas gracias. Es de verdad escucharte siempre es un placer y ahora no fue la excepción. Yo creo que fue una extraordinaria presentación que trae un poco a la discusión este asunto que muestra la complicada red, digamos, de relaciones y metáforas, ¿no? Alrededor de la serpiente y de los textiles. Entonces, pues muchas gracias. Voy a abrirles el micrófono para que hagan sus preguntas. Igualmente, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien acá o si no, alguien en línea? Marco Vinicio. Uh-huh. Sí, adelante, abre tu micrófono, Marco, por favor. Yo pues felicitar a Sabina. Ahí ahorita trataré de complementar ahí las ideas que ella expuso. Y tengo una pregunta muy específica que me llama la atención. Esta cuestión que señalabas de que los diseños, los dibujos, todos los tenía el diablo y que solo habías escuchado una vez esa referencia. Si la tienes en algún lugar citada o trabajada, o qué más ideas se podría desprenderse de este testimonio que se me hace bien interesante para el caso Rarámuri. Pues felicidades.
Gracias, Marco. Pues sí, está en alguna de las tesis. Creo que la de la faja rarámuri, pero luego lo busco y te lo paso. Y bueno, sí, o sea, a mí esa fue en mi primer temporada de campo y que yo no sabía realmente ni por dónde. Y fue uno de los comentarios que me impresionó mucho porque, bueno, me interesaba, digo, la conversación como saber, bueno, ¿y de dónde vienen estos dibujos, no? Porque, bueno, o sea, antes de empezar el trabajo de campo, yo había revisado la colección de Lumholtz, de los textiles de Lumholtz, y bueno, pues ahí ya era como estar empapada un poco de esta iconografía y que además también se podía ver en otras, o sea, por ejemplo, en la cerámica o en el arte rupestre, no sé, o sea, había algo ahí muy especial que yo tenía que saber como, bueno, ¿hay alguna historia que cuente de dónde vienen? Y eso fue lo que me contestó. Pero lo he tratado de platicar con otra gente y no ha vuelto a salir al tema. Más bien lo que me dijeron fue lo de la araña después. Entonces habría que seguir preguntando. Sale, gracias. En esta parte del diseño de... Sí, por favor, el Mayo. Ahorita de los, digamos, del dibujo, del camino, digamos, de todo esto que ha trabajado Sabina, por ejemplo, la cobija que tenemos aquí atrás, con este zigzag, pues es rarámuri. Es parte del proyecto en el que estamos en Tierra Norte, Sofía y yo aquí desde la fundación. Pero, por ejemplo, este otro zigzag, que es un diseño muy, o sea, técnica también muy similar, el arte de piso es mayo. Entonces, entre escuchando esta conexión entre Diego, Fidel, pues esto es un poncho, es un poncho, es el que uso en invierno y ver los diseños y estarlos escuchando, pues la conexión ahí sigue y las coincidencias y toda esta relación. Y bueno, aquí lo muestro de nuevo porque es muy similar. Sí, y bueno, hay un territorio que nos, digamos, que nos une, nada más era mi curiosidad y bueno, mucha tarea por hacer. Yo quisiera comentar algo sobre esta, que se me olvidó decirlo hace rato, sobre en relación al rayo y a la ponencia anterior y este zigzag. Fueron pocas las fajas que encontré así, pero muy pocas, donde solamente habían estos zigzag uno tras otro, así repetidos. Y justo lo que la propuesta fue que podría tener que ver con el rayo o con este lugar del centro, simplemente, no exactamente, no únicamente al rayo, sino a estos lugares de convergencia. Pero bueno, o sea, no sé, habría que platicarlo más. Y otra cosa que también quería mencionar, eh, pero ya fueron demasiadas preguntas en la ponencia anterior, que me pareció súper interesante esta idea de la serpiente como de la cual se origina o que contiene en ella están contenidos los sonidos de la fiesta y que llama al iniciado o que de ahí nace el sonido, porque en algún momento, o sea, y eso me gustaría hacerlo en otro momento de mi vida, es ver de qué manera esta iconografía es una iconografía sonora y de qué manera estos elementos gráficos se pueden entender no solamente de manera visual, sino sonora en el ritual, donde, por ejemplo, los cantos del curandero, que son muy particulares, o sea, y para cada curandero va a ser distinto, eh, estas elementos gráficos que vemos en las fajas quizá tienen que ver con, no sé, sonidos producidos durante este proceso de comunicación entre la planta de poder, digamos, y el curandero. Y bueno, son ideas que están como en mi cabeza nada más, pero basadas también en lo que pasa, o sea, basada en etnografías de otros pueblos.
algunos no tan cercanos al noroeste mexicano o al Mesoamérica incluso, pero que siento que puede haber un tipo de resonancia por lo que los mismos, la misma iconografía textil quiere decir. Y ahorita me llamó muchísimo la atención esta relación entre la serpiente y el sonido. Entonces, bueno, como comentario para los otros ponentes y para mí misma. ¿Alguna otra pregunta? No, yo. Yo, a ver. Una muy rápida y muy técnica, Sabina. A pesar de que el pueblo rarámuri pues es pues, tiene, digamos, muchos representantes, ¿no? A diferencia de los pueblos caítas, ¿no? ¿Qué tan amenazada está la pervivencia del conocimiento, digamos, técnico para hacer estas fajas? ¿Y qué tanto han variado los diseños de las fajas antiguas que tú has podido ver en la colección de Lumfels, por ejemplo, y subsecuentes, ¿no? Si se han modificado o han cambiado, o se han desplazado algunos diseños o si se han creado nuevos. Pues ya, eso. Pues la faja creo que sigue bastante, o sea, se hace constantemente, ¿no? Es de las cosas que más se producen, creo, en los textiles y las pulseras y así. Lo que a mí me interesaría mucho es ver esto de la técnica, porque la técnica dice muchas cosas y bueno, esa era una de las preguntas que yo también platicaba con Sofía sobre la cobija, porque bueno, está como ahorita este proyecto de revitalización y me interesaba muchísimo saber cómo, qué conllevan estos nuevos procesos de conjunción de saberes, digamos, de diferentes regiones, si se teje de manera distinta o qué. Y bueno, de la faja no sé si ha cambiado o no, pero donde yo aprendí a tejer, pues había mujeres que venían de diferentes regiones y a veces tejía con unas, a veces tejía con otras y pues no variaba, o sea, la forma en la que aprendí con diferentes mujeres, o sea, había una forma. Pero sí, sería algo muy interesante. Y en cuanto a la iconografía, yo creo que sí va cambiando de pronto, o sea, todo tiene una cierta, o sea, no es estático esto, ¿no? O sea, incluso hay unas de Lumholtz que ellos mismos decían, "Ay, esto, nosotros sí me acuerdo de estos diseños, pero ya no los hacemos, ¿no?" Muy bien. Bueno, ya nada más con relación a la exposición, me gustó muchísimo. Veo bastantes relaciones entre lo que tú expusiste con relación a tu caso en los Tarahumaras, por Rarámuri, y bueno, creo que hay muchas coincidencias, más de las que yo puedo sospechar. Ese esquema que pusiste, donde está la escalera y la serpiente alrededor, se asemeja mucho a una máscara de Pascola vista de perfil, que es lo que en mi investigación estoy un poco también tratando de comprenderla como un cerro, ¿no? Que está rodeado precisamente por el dueño, que es una gran serpiente y que precisamente también tiene agua, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones que lo refieren de manera particular a un cerro, el Valladolid, pues ahora con lo que tú estás señalando, permite comprenderlo como un centro también del mundo, y vaya que pues las relaciones son muchas y pues por el momento no puedo decir más porque tengo todo varias ideas difusas, pero muy interesante tu participación. Gracias. Bueno, Gracias.